2, ¿sí? Ahora vamos a centrarnos en las sentencias repetitivas. Ya habíamos revisado en la clase anterior las sentencias condicionales, ¿sí? Entre ellas la sentencia if-else y la sentencia switch. Pues ahora vamos al segundo tipo de sentencias. Las sentencias repetitivas, o también denominadas sentencias iterativas, ¿sí? Incluso hay autores que también las llaman ciclos, ¿sí? O los famosos bucles, pues van a permitir ejecutar un conjunto de instrucciones de manera reiterada, mientras que se verifique una condición lógica, ¿sí? Es decir, mientras la condición lógica que se imponga a esta sentencia sea verdadera, ¿sí? Se va a ejecutar ese conjunto de instrucciones. Al momento en que la condición lógica pase a ser falsa, ¿sí? En ese momento sale de este ciclo, ¿sí? Sale el compilador, ¿sí? Ya deja de ejecutar ese bloque de instrucciones que se encuentra dentro de esta sentencia, dentro de este ciclo, y pasa, ¿sí? A ejecutar las líneas restantes del código. ¿Ya? La primera de ellas, la sentencia repetitiva, es la sentencia while, ¿sí? Esta sentencia permite ejecutar un bloque de instrucciones mientras la expresión lógica sea verdadera. Aquí un flujograma que suele ser de mucha ayuda para entender, ¿sí? Aquí en el triángulo tenemos la condición, pensemos que venimos ejecutando nuestro código y pues llegamos a esta condición de la sentencia while. En el caso que la condición sea verdadera, pues se ejecuta este bloque de instrucciones. Una vez que se ejecute el bloque de instrucciones, vuelve a evaluarse la condición. Si la condición continúa siendo verdadera, pues vuelve a ejecutarse por segunda vez el bloque de instrucciones. ¿Sí? Finalizado la ejecución del bloque de instrucciones, vuelve a verificarse la condición. Aquí hay que tener mucho cuidado en el uso de estas sentencias repetitivas, dado que podríamos colocar alguna condición que siempre tome el valor verdadero. En ese caso, ¿sí? Tendremos ciclos infinitos, pues el computador, si el compilador estará ejecutando si este bloque, ¿sí? Varias veces, de manera que, como la condición siempre va a ser infinita, perdón, va a ser verdadera, pues los ciclos o el número de iteraciones dentro del ciclo va a ser infinita, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, hay que siempre evaluar que la condición que se coloque en la sentencia en algún momento sí alcance un valor negativo para que pueda salir del flujo, ¿sí? De este flujo. Pues caso contrario, se va a quedar ahí el programa colgado, ¿sí? Entonces la sintaxis es muy simple, siempre se coloca para hacer uso de esta sentencia la palabra reservada while, ¿sí? Entre paréntesis colocamos la expresión lógica y a continuación viene el bloque de instrucciones. Entonces, claro, lo que se esperaría es que dentro del bloque de instrucciones exista alguna línea de código que permita que la expresión lógica en cada iteración vaya modificando, ¿sí? Su valor, ¿sí? Claro, si en principio pensamos, quiero generarme los 10 primeros números, entonces voy a colocar un contador y le voy a decir, mire, primero genera el primer número, entonces genera e imprime el primer número en pantalla. Luego tengo que decir, ya generó el primer número, entonces ahora genera el segundo, genera el tercero y ya llega a generar el 10º número. Entonces en ese momento, en el bloque de instrucciones habrá que colocar algo de manera que ya la expresión lógica adquiere un valor negativo, ¿sí? Un valor falso, si no negativo, un valor falso, ¿sí? Y con ello pueda salir del flujo. ¿Ya? Esto ya lo vamos a ir revisando con más detalle en los ejercicios que tenemos aquí planteados. Dice, en primer lugar, se evalúa la expresión lógica. Si el resultado de la evaluación es el valor falso, entonces termina la ejecución de la instrucción while, ¿sí? Entonces, si la expresión lógica es falsa, ¿ya? Pues no se ejecuta ninguna línea del bloque de instrucciones. Simplemente viene el while, verifica que es falso y salta a la siguiente línea, ¿sí? Por fuera del while para seguir ejecutando el código.
En el caso que la expresión lógica adquiere el valor positivo, perdón, pues no positivo, estoy cruzado los cables, adquiere el valor de verdadero, ¿sí? En ese momento ingresa al bloque de instrucciones, ejecuta las líneas de código y luego nuevamente va a verificar si la expresión lógica continúa siendo verdadera. ¿Bien? En el caso que sea verdadera, pues nuevamente se ejecutará el bloque de instrucciones y vuelve a evaluarse la expresión lógica. ¿Vamos? Entonces, a continuación tenemos un programa, ¿sí?, que solicita un número mayor a 10 para finalizar el proceso. Entonces, es un programa muy sencillito que lo único que hace es solicitar al usuario que ingrese un número. Pues si el usuario ingresa un número menor a 10, ¿sí?, pues el programa va a seguir ejecutando. ¿Ah? Menor o igual a 10. Al momento que el usuario ingresa un número mayor a 10, en ese momento finaliza el programa. ¿Ah? Entonces vamos a ejecutar esto. Y vamos a ir explicando línea a línea lo que se tiene. A ver, aquí vamos a generar un poco de espacio. Perfecto, entonces tenemos en la línea 5, declaramos una variable de tipo entero, tiene la etiqueta número. ¿Ya? En la línea 6 se envía a pantalla, ¿sí?, el mensaje para que el usuario ingrese un número. En la línea 7 se procede a leer el número. ¿Ya? En la línea 8, no, en la línea 9, perdón, en la línea 9 inicia la sentencia while. ¿Ya? Entonces, lo primero que hace es verificar que el número que se ingresó en la línea 7, ¿sí?, en el caso que sea menor o igual a 10, pues, ¿sí?, al realizar esta comparación, puede generar como resultado un valor verdadero o falso. En el caso que el número que se ha ingresado en la línea 7 sea menor o igual a 10, pues la expresión lógica adquiere un valor de verdadero, con lo cual, ¿sí?, se tendría que ejecutar la línea 10 en la que se vuelve a pedir un número y se vuelve, en este caso, a leer el número. ¿Ya? Entonces, como se vuelve a leer el número, ya se ha ejecutado la línea 10, ¿sí?, volvemos a la línea 9 y analizamos de nuevo si el número es menor o igual a 10. En el caso que el número que se ha ingresado sea mayor a 10, pues el resultado de esta expresión lógica será falso. Por tanto, abandona el ciclo while, ¿sí?, y finalizaría el programa. ¿Estamos? Entonces vamos a ejecutar esto. Vamos a seleccionar el lenguaje. Entonces me dice, ingrese un número. ¿En qué línea se encuentra parado el compilador? Justamente en la línea 7. ¿Sí? La línea 6 ya ha mostrado el mensaje, en la línea 7 está a la espera de que se ingrese un número. Si yo ingreso el número 20, ¿sí?, entonces en la línea 9, como tengo que verificar la expresión lógica, el número que voy a ingresar va a ser 20. Como 20 no es menor o igual a 10, el resultado de esa expresión lógica va a ser falso. ¿Sí? Por tanto, el programa saltaría a la línea 13, la línea 14 y pues finalizaría la ejecución. Eso es lo que esperaría. Entonces vamos a darle Enter. En este caso, y fíjense, directamente ha finalizado el programa. Esto, dado que la expresión lógica que se ha colocado en el while es falsa. ¿Ya? Ahora vamos a colocar o ingresar un valor para que se pueda activar esta expresión lógica. Es decir, para que esta expresión lógica se encuentre en el while, adquiera un valor de verdadero. ¿Ya? Entonces voy a ingresar el valor de 5. Al momento que ingreso el valor de 5, justamente en la línea 9, se va a hacer la comparación. ¿5 es menor o igual a 10? Sí. Entonces, esta expresión lógica adquiere un valor de verdadero, con lo cual se va a activar el bloque de instrucciones
¿sí? Se va a ejecutar la línea 10, la línea 11. En la línea 10 me va a mostrar nuevamente el mensaje, ingrese otro número, y en la línea 11 procede a leer un nuevo número. A ver, entonces, ahí tenemos, miren. Ingrese otro número. Voy a ingresar nuevamente un número menor a 10. Por ejemplo, 2. Ingrese otro número, 9. Ingrese otro número, puede ingresar el 10. En caso que ingrese el 10, 10 es menor o igual a 10, ¿sí? Por tanto, la expresión lógica quiere un valor de verdadero. Un valor de 8, de 7. Un valor de menos 3. Bien. En este caso, fíjense que me ha permitido ingresar el valor de menos 3, ¿sí? Sin problema. ¿Estamos? Porque recuerden, la variable al final es de tipo entero, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de qué valor a qué valor es permitido ingresar. Claro, si intento ingresar el 3.4, posiblemente ya me dé un error, porque claro, es un número de punto flotante, no es un tipo entero. Claro, miren, allí ya el programa colapsó. Ya hace cualquier cosa. En este caso, ¿está? ¿Sí? Se quedó ahí, pues, colgado el programa. Porque claro, estoy ingresando algo que no debía hacerlo. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a esto. Voy a tener que aperturar una nueva ventana porque estoy aquí. Seguramente ya colapsó. Voy a tener que cerrarlo. Uy, pero está ahí el computador, ¿no? Madre mía. Este no se quiere cerrar. Se quedó ahí colgado. Bueno, esperemos que no colapse el computador hasta la tarde. Ya, miren lo que pongo en juego el computador por mostrarles lo que puede pasar. Pero bueno, ya, volvemos a revisar el ejercicio. Y aquí, ya. Entonces, estamos claros, ¿no? Estamos claros lo que en este caso se intenta hacer y cómo también planteamos esta sentencia repetitiva. ¿Okay? Aquí hay que tener mucho cuidado, como la que me pasó hace unos minutos. Miren, bueno, ya, al parecer ya esto ya se va a recuperar. ¿Sí? En caso de intentar ingresar un valor que no corresponde, o en otro caso, el que les iba a mostrar, era en que la sentencia siempre, la expresión lógica que está dentro de la sentencia siempre adquiría un valor de verdadero. Entonces vamos a tener un ciclo infinito. Entonces yo no lo voy a hacer, pero voy a quedar sin computador. Uy, esto sigue así. Bueno, ya. No sé si tengan alguna duda sobre esta primera sentencia repetitiva. No. Entonces continuamos. Vamos a un segundo ejercicio. Dice, ahora analicemos un programa que suma todos los números ingresados por el usuario, ¿sí? Y para finalizar el proceso es necesario teclear el número 999. ¿Ya? Entonces vamos a copiar este código para analizarlo. Estoy aquí, deja copiar. Nos falta un paréntesis nada más, que eso no es nada. Ya, entonces denme un segundito que esto lo voy a colocar con la sangría. Uy, ya estoy aquí, salir. Perfecto, ya funcionó. Ya no me preocupo del computador. Y listo, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí el código. Entonces, en la línea 4 empieza, ¿sí? El código principal, digamos, ¿sí? O la función principal del programa. En la línea 5, ¿sí? Vamos a definir dos variables de tipo entero. En este caso, la primera variable tiene por etiqueta num y la segunda variable tiene por etiqueta suma. ¿Ya? En la línea 6 mostramos en pantalla, ¿sí? Un texto que dice programa suma. En la línea 7
¿sí? Se coloca el valor de 0 en la variable num y el valor de 0 en la variable suma. Ahora, se preguntarán, ¿debemos siempre primero definir la variable y luego asignar un valor? No, ¿sí? No es necesario. En muchas de las ocasiones pueden, al momento que definen, colocar el valor inicial. Entonces pondrían directamente aquí en num, asignar el valor de 0, al igual que suma, asignar el valor de 0, y con eso nos ahorraríamos la línea 7 y la línea 8. El resultado, pues, es el mismo. ¿Sí? En el fondo lo que hemos hecho es reservar espacio de memoria, ¿sí? Y luego en ese espacio que ya está previamente reservado, hemos colocado un valor, nada más que eso. ¿Ah? Entonces, ¿por qué es importante en este programa que la variable num inicie con el valor de 0? O bueno, porque es importante que inicie con un valor distinto del 999, sería la pregunta. Porque recordemos que en el enunciado decía que este programa va a sumar, ¿sí? Va a sumar los valores que ingrese el teclado, siempre y cuando el usuario no ingrese el valor de 999, porque ese número está reservado para finalizar la ejecución, ¿sí? Entonces, para que se empiece a solicitar al usuario que ingrese un valor, hay que activarle, ¿sí? A la sentencia. Entonces, ¿cómo activo esa sentencia while? La sentencia while me va a controlar que el valor que ingrese el usuario sea distinto del 999 para poder sumar esos valores. Entonces, el truco aquí es iniciar esta variable, ¿sí? Num, con un valor de 0. De manera que al momento que llego a la línea 9, digo, 0 es diferente de 999, sí, sí es diferente. Por tanto, en suma, ¿sí? En esta variable voy a ir almacenando los valores que va a ir colocando el usuario. Entonces, claro, el primer valor que va a colocar va a ser 0, porque únicamente se ha activado el while. Entonces, aquí tengo 0. A continuación, le pido al usuario que ingrese el primer valor, ¿sí? Entonces, el usuario va a ingresar el primer valor y lo almacenamos dentro de esta variable num. Si el valor que ingresa el usuario, el primer valor que ingresa el usuario es diferente a 999, pues entonces será el primer valor que se va a colocar, ¿sí? En suma. Aquí tener en cuenta en la línea 10 que estamos utilizando un operador de reasignación, ¿sí? Lo que estamos haciendo es tomando el valor que en principio tiene almacenado la variable suma y agregándole el valor que tiene almacenado la variable num. El resultado estamos colocando nuevamente en suma. ¿Ya? Entonces, una vez que el usuario teclee el 999, ¿sí? En ese momento finalizará la sentencia while, con lo cual tendremos que mostrar perdón, el resultado de la suma. Ya, en este caso, ya por fuera del while, en la línea 15, mostramos el valor que está almacenado en la variable suma. ¿Sí? Entonces voy a echarle a andar a este programa y vamos a ver cuál es el resultado. Entonces vamos analizando. Entonces el programa, al momento que lo ejecuto, directamente ingresa al while. Claro que sí, tiene que ingresar de forma directa para solicitarme el primer número. De allí el por qué, ¿sí? La variable num fue inicializada en 0. ¿Verdad? Entonces voy a ingresar el primer valor. En este caso, si ingreso el 999, pues no habré ingresado ningún valor, por tanto la suma tendrá que dar como resultado 0. Si no he ingresado ningún valor válido para que pueda realizarse la suma. Entonces lo que esperaría como resultado es que la suma de esto sea 0. Entonces ejecutamos, fíjense, la suma total es 0. Claro, no he ingresado ningún valor para que se lleve a cabo la suma. Vamos a ejecutar esto nuevamente. ¿Qué sucede si ingreso únicamente un valor válido? Pensemos en el valor de 45. Ingreso el valor de 45 y me vuelve a pedir otro valor. Pensemos que aquí ingreso el 999. Pues entonces el único valor que debe sumarse es el 45. El resultado de la suma total debería darme
45. Está trabajando muy bien este programa. Me ha devuelto el 45, que es lo que esperaba. Voy a ingresar ahora dos valores. Y el tercero va a ser el 99 para finalizar. Entonces, el primer valor, por ejemplo, el 12. El segundo valor, el 31. ¿Ya? De momento diría, tengo almacenado 43 unidades. ¿Sí? El tercer valor, 999. Entonces, este tercer valor ya no forma parte, ¿sí?, de los términos a sumar. Únicamente sumarían los dos primeros. Resultado, 43. ¿Lo vemos? Y claro, aquí puedo pasarme la vida entera ingresando valores para que se sumen. Mientras no ingrese el valor de 999, el programa va a seguir solicitándome valores. Por ejemplo, 7, 9, 15, 67, 24, 5, 38, 92, más 56, subimos 78, 1, 0. ¿Sí? Sigue sumando. Al momento que doy 999, tecleo ahí para de sumar. ¿Cuánto acumulado? De momento acumulado 392 unidades. ¿Ah? Preguntas que tengan sobre este código, muchachos. Profe, no sé, estoy un poco confundido del por qué si ya le define al num como igual a 0, luego lo puede ingresar otra vez. Porque recuerda que en principio lo que estoy haciendo es reservando espacio de memoria. ¿Sí? Entonces has reservado el espacio de memoria para almacenar valores enteros. Entonces el primer valor entero que almacenas es de 0. Luego, en la línea 12, cuando vuelves a solicitar un valor para la variable num, lo que haces es sobreescribir el valor que tenías en un principio. Entonces es una especie como de repositorio en el cual puedes colocar un valor, quitarlo, volver a colocar otro valor. Siempre y cuando el valor sea compatible, ¿sí?, pues puedes sobreescribir. Entonces lo que estamos haciendo en principio aquí es sobreescribiendo. ¿Sí? En principio, como tú bien apuntas, tiene el valor de 0, pero luego ya como el usuario ingresa otros valores, esos valores reemplazan al valor anterior que tenía almacenado dicha variable. ¿Estamos? Sí, profe. Esa es justamente una de las capacidades que tiene este lenguaje, ¿no? De poder reemplazar esos valores dentro de las variables. Porque imaginemos qué sucedería si una vez que definimos un espacio colocamos allí un único valor. Pues para los programas necesitaríamos una gran cantidad de variables. Y eso justamente hace que se eleve la complejidad, porque tendríamos que manejar un listado de variables, incluso de diferentes tipos, ¿sí? Y eso al final va a influir también en la velocidad en la que se puede ejecutar un programa. Aparte de eso, si generamos una gran cantidad de variables, ya hablaremos de esto en algún momento, también estamos ocupando espacio en la memoria. Entonces, claro, el espacio en la memoria, ¿sí?, pues está delimitado, ¿no? Cada computador tiene cierta capacidad, de manera que no podemos sobrepasar la misma. ¿Sí? Si definimos demasiadas variables, en algún momento llegaremos a sobrepasar esa cantidad y pues no será posible ejecutar el programa. Vamos. Entonces, aquí lo que siempre suelo recomendar es que se utilice la menor cantidad de variables. Se defina la menor cantidad de variables posibles. ¿Ya? Por ejemplo, en el deber yo vi ya de algunos chicos que, claro, empleaban para el último ejercicio, el de las monedas, hicieron uso alrededor de 10, 15 variables, por ahí algunos. Sí, bueno, como son los primeros programas, pues se les pasa, pero ya luego iremos exigiendo que la cantidad de variables que se usen sea cada vez menor. Se reutilicen las variables que en principio ya se definen. En este caso. Juan. Ay, ¿qué pasó? Profe, si en la línea 10 Sí, Juan. pusiéramos... Sí, profe, ¿me oye? ¿Aló?
Perdón, no te escucho muy bien, Juan. No sé si me No se me puedes oye bien. repetir la pregunta, por favor. Si es en la línea 10. Sí, en la línea 10, si le pongo suma igual más num, lo que me daría es la suma hasta el número anterior del último que ingresé, ¿verdad? Si aquí en la línea 10, básicamente lo que se está haciendo es, primero, tomando el valor de suma y agregando el último valor, ¿sí? Que se permite que se sume, justamente, porque el último valor que se permite que se sume está almacenado en num, porque cada vez el while está verificando si ese valor es distinto del 999. ¿Eh? Entonces, una vez que te dé el OK para que puedas sumar ese valor, pues tomas el valor anterior de suma, agregas el nuevo valor que está permitido sumar y eso le almacenas o reemplazas el resultado de suma justamente con este nuevo valor. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, en principio, en la primera ejecución, diría, como la suma, de principio arranca con un valor de 0, ¿sí? En la línea 10, en la primera ejecución, estaría sumando 0 más 0, 0. Al final, no se ve afectado ese valor. Luego, en la línea 11, cuando ya solicita que ingrese el usuario el primer valor, y ese valor es almacenado en num, primero ese valor pasa el filtro del while. Tiene que pasar el filtro del while. Entonces, el while verifica que el número que ingresó el usuario sea distinto de 999. En ese caso, ¿sí? Le da el OK para que se agregue al valor anterior de la suma. ¿Bien? Porque, claro, aquí, caso contrario, tendríamos si la suma, pensemos qué sucede si la suma, dejo de colocarla en la línea 10 y la coloco luego de la lectura. Acá, pensemos qué sucede aquí. A ver. Miren, voy a comentar la línea 10. Pensemos qué sucede si esta suma la coloco en la línea 3. En principio, num y suma tienen el valor de 0. ¿Ya? Por tanto, se activaría el while, porque 0 es distinto de 999. El usuario ingresa un valor, ¿sí? Ese valor se lo almacena en num en la línea 2. Y automáticamente estaríamos agregando ese valor que ingresa el usuario, ¿sí? Al valor anterior que teníamos en suma. La pregunta es, ¿qué sucede si el usuario ingresa el 999? Estaríamos también considerando dentro de la suma y no tiene sentido aquello. ¿Sí? Porque el valor de 999 está reservado, ¿sí? Para finalizar el proceso. Aquí vamos a ejecutarlo, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo. Ya, al parecer todo funciona bien. Digo, a ver, voy a ingresar el valor de 5. ¿Ya? Luego el valor de 4. Quiero sumar esos dos valores. Entonces voy a ingresar el valor de 999. ¿Qué esperaría como resultado? 5 y 4, 9. ¿Sí? Porque claro, el último valor ingresado no debería formar parte de la suma. Pero miren qué sucede. ¿Qué me da como resultado total de la suma? 1008. ¿Sí? Se ha sumado el 999 con las 9 unidades, ¿sí? Que realmente era el resultado que esperaba. Entonces, muy importante tener en cuenta en qué posición se va a colocar cada una de las, en este caso, de las sentencias o líneas de código, ¿sí? Que se pretenda colocar, ¿no? De las tareas en sí que se pretende dar dentro del programa. Vamos, no sé si tengan alguna otra duda, no sé si Juan está solventada la duda. Sí, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, muy importante la posición, ¿no? Muy importante la posición en la que iría cada una de las tareas. Laura, ¿alguna duda? Profe, ¿sabe que la condición para que se active el while sería recomendable ponerle hasta el último del while? A ver, que en este programa, ¿sí? Lo que sucede es que mientras el usuario ingrese un valor distinto al indicado, en este caso el 999, el while trabaja, ¿sí? O realiza la tarea, ¿ya? Entonces aquí, de entrada, necesitas activarle al while para que ejecute al menos, ¿sí? Una vez el código. Entonces, ¿cómo logramos aquello? Logramos, ¿sí? Haciendo que la primera evaluación de la expresión lógica sea verdadera.
y pues ya luego sí ya depende del valor que ingrese el usuario. Aquí la idea no es colocarle el while al final, porque claro, la sintaxis me dice, si vas a utilizar un while, colocas la palabra reservada while, luego colocas la expresión lógica. Si la expresión lógica es verdadera, en ese momento se activa el bloque de instrucciones. ¿Sí? Si la expresión lógica es falsa, simplemente sale del while y seguirá ejecutando el resto de líneas. ¿Sí? No, aquí no nos dice en ninguna parte del while, puedes colocarlo al inicio o al final. Luego ya veremos que existe otra sentencia repetitiva, en este caso es el do while, que ya veremos más adelante, ¿sí? Que posiblemente sí tenga relación con lo que me has preguntado, si se puede colocar el while al final. Vamos. ¿Alguna duda más que tengan? Esto lo borro. Ah, ¿ninguna? Ok. Entonces, volvemos. Dice, finalmente se muestra un programa que recibe dos números, en este caso, un valor de A, un valor de X. Aquí la condición es que X, el valor absoluto de X, ¿sí?, sea menor a 1. Y pues lo que pretende es determinar el menor valor de N para que se cumpla la expresión siguiente. En este caso, ¿sí?, ya para las personas que seguramente ya cursaron el curso de cálculo y posiblemente están viendo alguna materia relacionada con complementos de cálculo, en el que estudien las series, ¿sí? Aquí lo que intentamos es aproximar mediante una serie finita, ¿sí?, a la expresión A menos 1 sobre X, ¿sí?, considerando que X va a tomar valores menores a 1, ¿sí?, por lo cual esta fracción, ¿sí?, existe, está determinada. Entonces la idea es realizar esta aproximación, ¿sí?, y quiero conocer el número de términos dentro del sumatorio que es necesario, el mínimo número de términos, ¿sí?, que es necesario para obtener una aproximación, ¿sí?, tan buena, en este caso una aproximación de 10 a la menos 7. Es lo que se pretende. Pues, ¿por qué buscamos el menor valor de n? Porque pensemos qué sucede si encontramos un valor muy, muy grande de n, ¿sí? Cada vez si el n va incrementándose, lo que haría es incrementar términos en este sumatorio, ¿sí? Y claro, al incrementar números o términos en este sumatorio, esta diferencia posiblemente se haga más pequeña, ¿sí? Y la idea tampoco es que esa diferencia se haga cero, ¿sí?, o tienda a cero. Aquí lo que busco únicamente es que esta diferencia se encuentre por debajo de 10 a la menos 7. Entonces necesito conocer el primer valor de n para el cual se logre, ¿sí?, esa precisión, ¿sí?, en este caso en la aproximación, ¿no?, mediante las series. Entonces, en este caso tenemos el siguiente código. Vamos revisando aquí primero y luego ya lo copiamos para ejecutarlo. Primero, va a ser necesario incorporar la librería CMAP, porque observamos que aquí tenemos que realizar algunas potencias, ¿sí?, calcular algunas potencias, entonces nos va a ser de utilidad la librería CMAP. Entonces, primero cargamos la librería iStream CMAP, ¿sí? En la tercera línea declaramos el espacio de nombres estándar, y en la línea 5, en la función principal, iniciamos definiendo las variables A y X, ¿sí?, que van a ser variables que almacenen valores que son ingresados por el usuario, ¿sí? Entonces estas variables, ¿sí?, van a almacenar los valores que ingresa el usuario. En la línea 7, es importante aquí, hemos definido una variable o una constante, ¿sí?, variable en el sentido de que, bueno, aquí reservo un espacio de memoria, pero luego el valor que está almacenado en ese espacio de memoria no puede modificarse. Recordemos que esto ya hablamos de la anterior clase, ¿no? Entonces podríamos mencionar que en la línea 7 se encuentra definida una constante, ¿sí?, de nombre error, ¿sí?, y tiene el valor de 10 a la menos 7. En la línea 8 se solicita al usuario que ingrese el valor de A y X, se almacenan en las variables respectivas, y luego, ¿sí?, miren, mediante una sentencia condicional se verifica
que primero el valor de X que ingrese el usuario, ¿sí?, cumpla con la condición, porque en el enunciado había una condición para el valor de X. Claro, la condición es que el valor absoluto de X, ¿sí?, se encuentre acotado por el valor de 1. En el caso que el usuario ingrese un valor, ¿sí?, distinto al que se exige allí, pues no se podría realizar esta aproximación. Entonces habría que enviar ese mensaje por pantalla. Vamos. Entonces ya aquí vamos combinando lo que ya estudiamos antes, las sentencias condicionales. Entonces estoy verificando que primero el valor de X esté por encima de -1, ¿sí? Y a la vez se encuentre por debajo del valor de 1. Con lo cual, sí tengo la garantía que el valor absoluto de X sea menor a 1. Claro, alguien me dirá, pero en lugar de aquí utilizar dos expresiones lógicas simples y un conector, podríamos directamente utilizar la función, ¿sí?, que calcule el valor absoluto y verificar que ese valor absoluto es menor a 1. Claro que lo pueden hacer, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Sí, pues esa expresión lógica que ustedes construyan será equivalente a esta expresión compuesta que he colocado aquí. Vamos. Entonces, en el caso que X, ¿sí?, verifique la condición impuesta, se ejecutará un bloque de instrucciones. El bloque desde la línea 13 hasta la línea 20. ¿Ya? En el caso en que X no cumpla con la condición, pues entonces se ejecuta el segundo bloque, ¿sí?, específicamente la línea 22, en la que se le va a enviar el mensaje al usuario de que el valor ingresado no es válido. Vamos, ya suponemos que el valor de X cumple las condiciones. Pues entonces ahí arranca ya nuestro programa. Entonces lo que hacemos es definir primero, ¿sí?, la que se va a almacenar la suma. Recordemos que por un lado tenemos esta expresión, ¿sí?, un sumatorio que depende de n, y n pues va a marcar la cantidad de términos, mientras que la primera expresión, ¿sí?, podemos decir que ya es una expresión que en principio ya la podemos calcular, a menos 1 sobre x. ¿Sí? Este valor constante, el que va a ir cambiando es el segundo término que tiene relación con el n, ¿no? Entonces, fíjense lo que hacemos. La suma arranca en 0, luego definimos una variable de tipo entero i que toma el valor de 0. ¿Sí? Luego, hacemos lo siguiente. Decimos, a ver, mientras la fracción restado, la suma, esté por encima del error, ¿sí?, vas a ejecutar las siguientes líneas. ¿Y por qué tiene que estar por encima del error? Porque recuerden que si esta diferencia, ¿sí?, está por debajo de este error, que es de 10 a la menos 7, pues entonces ya habíamos encontrado el valor de n. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener en cuenta que si ese error está por encima, o esta diferencia, perdón, está por encima del error, en ese caso nos interesaría seguir incrementando el número de términos para lograr bajar esa diferencia. ¿Ya? Esa diferencia. Entonces lo que hacemos aquí, fíjense de entrada, esa suma, considerando que tiene 0 términos, ¿sí?, pues entonces se va a tener un cierto error. ¿Qué sucede ya cuando arranca el while? Si observamos que únicamente la fracción restado, la sumatoria, que en este caso tiene el valor de 0, está por encima del error, entonces allí actualizamos la sumatoria. Para actualizar la sumatoria, lo que hacemos es tomar el valor de a, ¿sí?, multiplicar por x elevado a la potencia i. ¿Sí? En este caso, fíjense, el sumatorio inicia justamente desde 0. Y es por ello que también nosotros en la línea 14 iniciamos nuestro contador, porque aquí la variable i va a ser las veces de contador y lo inicializamos en 0. ¿Ya? Entonces se evalúa el primer término, claro, tendríamos a por x elevado a la 0. Perfecto, se evalúa eso y se almacena en la variable sum. Pero al momento que hacemos eso, ¿sí?, nuestro contador tendrá que incrementarse en una unidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos un término.
¿Sí? Entonces, al momento que ya tenemos un término, y incrementamos esto, ya tendríamos un término, vuelve a evaluarse el y. Vuelve a verificar que esta fracción menos el valor de la suma que ya previamente fue actualizado se encuentre por encima del error. Aquí algo que sí está faltando en este código, ¿sí? Es el valor absoluto, el cálculo del valor absoluto justamente dentro de la expresión del y. ¿Sí? Habría que colocar que la expresión que en este momento está resaltada, ¿sí? Previamente se calcule el valor absoluto de aquello. ¿Sí? Y bueno, vamos incrementando, ¿sí? Términos y va a llegar un punto en que esta diferencia ya está por debajo del error. En el momento que esta diferencia entre la fracción y la suma está por debajo del error, en ese momento habremos encontrado ya la cantidad necesaria de términos para alcanzar justamente la precisión deseada. Entonces, ese momento tendrá que finalizar el while. Y claro, como ya no se va a verificar esta condición porque el error o esta diferencia va a estar por debajo, ¿sí?, del error indicado, pues la expresión lógica aquí va a ser falsa y con lo cual abandonaríamos el while. ¿Y qué es lo que me interesa? Pues lo que me interesa es conocer el número de términos, pero ese número de términos está atado al valor que adquiere, ¿sí?, la variable i. ¿Estamos? Eso muy importante. Bueno, aquí igualmente observo que hay un error, porque aquí hay que imprimir i, no i menos 1. ¿Sí? Aquí hay un error, habría que imprimir i. Entonces, dicho esto, vamos con la ejecución. Y pues si tienen preguntas, igual levantan la manito y ya les cedo la palabra. A ver, denme un segundo. Voy a tener que mejor copiar esto del resumen para no tener que estar dándole los espacios a todo esto porque no se pega muy bien. Uy, pero esto está demoroso. A ver. Hasta mientras, no sé si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. No hay manera de copiar esto. Uy. Allá. ¿Dónde? Me va a resultar más fácil copiar esto de código fuente y no el resumen en PDF. Ya. Entonces. A ver, esto lo debo tener. Aquí está. Listo. Ya, perfecto, ahí está. Ahí la tenemos, entonces vamos a ejecutar. ¿No? Vamos a ejecutar esto. Entonces cerramos nomás. Entonces, lo que nos va a pedir es el valor de A y el valor de X. Entonces, el valor de A, voy a usar el valor de 2. Recordemos que el valor de X, ¿sí?, en principio debería ser menor a 1. ¿Qué sucede si ingreso el valor de 1? Pues el programa no debería ejecutarse. Bien, el valor de X no es válido. Perfecto, está muy bien. Vamos ahora a ejecutar esto nuevamente. Ingresamos el valor de A igual a 2 y el valor de X a 1 medio. ¿Sí? Entonces 0.5. ¿Sí? Entonces dice, el valor de n buscado es 25, aunque aquí existe un error, les había comentado, aquí simplemente tiene que ir i. Y por acá me está haciendo falta el cálculo del valor absoluto. Vamos a corregir esto. Listo. Veamos si no tiene cambios. Valor de 2, 0.5. ¿Sí? El valor de n buscado, en este caso 26. ¿Eso qué implica? Implica que ha sido necesario, ¿sí?,
el uso de 26 términos dentro de este sumatorio, ¿sí? De manera que al calcular esta diferencia, ¿sí? El resultado esté por debajo del error, que en este caso es 10 a la menos 7. ¿Sí? Posiblemente podríamos incluso ver cuál es el valor, ¿sí? Podríamos mostrar eso también en pantalla, en el código. Podríamos adicionalmente incluir una línea para que me muestre el valor. Vamos, el valor, no, o la suma. El valor resultante, de la sumatoria, o del sumatorio. Del sumatorio es. Y pues en este caso imprimiría el valor de suma. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutarle esto nuevamente. Vamos a enviar esto nuevamente con el 2 y con 0.5. Lo que esperaría es que el valor resultante del sumatorio sea cercano, en este caso, a 4. ¿Y por qué tiene que ser cercano a 4? Porque fíjense, estamos intentando aproximar esta fracción. A dividido para 1 menos x. Si el valor de a asigna un valor de 2 y el valor de x un medio, pues entonces tendré 2 dividido para 1 menos un medio, 2 dividido para un medio, 4. ¿Sí? Entonces yo esperaría que el término que se encuentra aquí, la sumatoria, pues tenga un valor cercano a 4, porque lo que estoy buscando es que la diferencia de esto sea menor a 10 a la menos 7. Entonces vamos a ejecutar. Miren. El valor resultante sumatorio, justamente 4. ¿Ya? Claro, podemos usar otros valores. Hacemos, por ejemplo, vamos a aproximar un tercio. Para ello tendría que colocar, a ver, ingresemos valores de 1 y 0.75, ¿ya? En este caso, nuevamente 4, claro, porque 1 dividido para 0.25 o 1 dividido por un cuarto, 4. En este caso es necesario 61 términos, ¿sí? 61 términos dentro de dicho sumatorio. ¿Sí? Aquí podemos pasar jugando toda la tarde, usando diferentes valores y evidenciando si se tiene una buena aproximación. Claro, aquí estamos siendo muy exigentes con la aproximación, posiblemente si reducimos, pensemos en 10 a la menos 3, estamos con los mismos valores de 1 y 0.75, veamos cuántos términos, ¿sí?, son necesarios. En este caso sí es necesario 61 términos, pero al bajar, ¿sí?, el error, vamos a ver cuántos términos. El valor de 1 y el valor de 0.75. Bien, en este caso ha sido necesario 29 términos, pero claro, el valor del sumatorio se sitúa en 3.99905. ¿Sí? Está cercano a 4. ¿Sí? Esto justamente porque hemos reducido el error. Y claro, podemos esto reducirlo un poco más, 10 a la menos 2, pensemos. Lo que esperaría es que el número de términos también disminuya. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto nuevamente con 1 y 0.75. 1 y 0.75. Y en este caso son necesarios 21 términos y esa sumatoria o esa aproximación toma el valor de 3.99049, que también está bastante cercano al valor de 4, ¿no? ¿Ya? Preguntas que tengan, chicos. Veamos si me queda algo más que explicar por aquí. No. Y con eso terminaríamos esta parte de la sentencia while y ya en la clase del día viernes revisaríamos las dos sentencias repetitivas que nos quedan aún pendientes. ¿Ah? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Si no, pues estaríamos finalizando